sorprendente cómo algo que podemos asociar tan suyo a una cultura pudo haber llegado de otra de la cual pareciera no tener nada que ver. Es el caso de los platillos, este instrumento de percusión, un idiófono, que podemos encontrar en una batería para un grupo de jazz o de rock, o hasta en una orquesta sinfónica, de múltiples tamaños, chicos, medianos o grandes, de diferentes grosores, colores, aleaciones o exóticas formas. Han llegado a ser joyas para los percusionistas. No hay dos iguales. Es un instrumento artesanal de metales finos, de un proceso largo y de un trabajo de martilleo. Un instrumento que llegó a su esplendor gracias a la experimentación de la alquimia. Tal vez otro experimento que resultó en un accidente que originó las mejores aleaciones del estaño, la plata y el cobre. Un instrumento de placa que podría producir sonidos musicales sin romperse en pedazos. En este video nos vamos a centrar específicamente en la llegada de los platillos a Europa a través de la ocupación otomana. Al que podríamos llamar padre del platillo turco sería Abedi Siljan. Era un alquimista armenio que, tratando de crear oro a base de otros metales como son el bronce, el estaño, trozos de plata y el cobre, descubrió sus propiedades sonoras. En 1618, Abedis, usando esta aleación secreta, creó platillos con una claridad espectacular y de un gran poder sonoro. El sonido de estos instrumentos fue tan extraordinario que el sultán Osman II invitó a Abedis a vivir en la corte, en el palacio de Topkapi, para hacer los platillos para la élite de las bandas de jenízaros del sultán, para llamados al rezo, festejos religiosos, bodas reales y para el uso en el ejército otomano. Conforme la fama del creador de platillos creció, el sultán le dio 80 piezas de oro para fundar su empresa y le concedió el nombre de Siljan, palabra en turco que significa hijo de hacedor de platillos. Para 1623, el sultán Murad IV le dio su bendición a Abedi Siljan y le concedió que dejara el palacio para así comenzar su propio negocio en un suburbio de Constantinopla llamado Psamatia, para así pasar de elaborar matracas para atemorizar a los enemigos del Imperio Otomano a manufacturar sus platillos como instrumentos musicales hasta la fecha. A pesar que en Asia Menor, Anatolia, tiene una larga historia de creación de platillos desde el año 1200 a.C., los platillos de Abedis llevaron la musicalidad y la proyección a otro nivel. El Imperio Otomano tiene un gran lugar en la historia de los platillos gracias a los sultanes Osman II, Murad IV y Abedi Siljan I. Los otomanos eran una potencia militar, famosos por sus arqueros y su caballería, los jenízaros. Para el siglo XVI ya ocupaban desde la que hoy conocemos como Turquía, toda la costa norte de África, Hungría, Grecia y demás tierras balcánicas, hasta lo que ahora es Arabia Saudita, Irak y Yemen. El imperio gobernado por sultanes parecía ser autosuficiente en cuestión alimenticia y materia prima, para la artesanía de consumo propio y de exportación. Gracias a que el imperio abarcaba 3 continentes, tenía la gran ventaja del transporte marítimo de la ruta de especias y seda. La guerra fue un medio para que la cultura europea y el Imperio Otomano compartieran rasgos el uno con el otro. En materia de música, los europeos ya habían traído timbales, instrumento usado en la guerra junto con la matraca y también usado en las tiendas de los sultanes turcos. Junto con la trompeta, eran los instrumentos usados por la caballería, y no tardarían mucho los platillos de Siljan en llegar a Europa con la guerra. El surgimiento de estados fuertes económica y políticamente en Europa se sumó a un factor de mucha relevancia a la hora de la caída otomana. El imperio era una máquina militar que funcionaba a base de guerras cortas y victoriosas que permitían la expansión territorial, que era su fuente de prosperidad. Cuando los otomanos empezaron a encontrarse con ejércitos mejor preparados y con armas desconocidas, el imperio llegó a sus límites de expansión y comenzaron a retroceder. Fue en el siglo XVII cuando el Imperio Otomano empezó a perder territorios a un ritmo constante en Austria, Rusia y en otros países europeos expansionistas, territorios que eran perdidos en largas e infructuosas guerras. Así fue como el Estado otomano no pudo seguir manteniendo su tesoro público a través de una máquina militar que consumía más de lo que aportaba y que absorbió la mayor parte de los ingresos de los impuestos. Para este punto los platillos ya habían llegado a Europa, junto con el pandero, los timbales, el triángulo y la matraca.
Su uso en la guerra y su gran utilidad en ella como arma emocional habían hecho que, en especial el Sacro Imperio Romano Germánico, hubiera incorporado estos instrumentos, en especial los platillos y timbales, para las bandas de guerra. Los exóticos instrumentos del folclore turco llenaron de curiosidad a los europeos. Los compositores de aquella época se sintieron atraídos por su especial brillo y llamativa sonoridad en bandas de guerra. Hablando de otras percusiones turcas en Europa, en el caso particular de los timbales, el compositor Jean-Baptiste Lully fue el primer compositor de relevancia que incluyó partes orquestales de timbal para su ópera Teseo, en el año 1675. Pronto lo imitarían otros compositores del siglo XVII. Luego, ya avanzado el periodo barroco, Johann Sebastian Bach escribió una cantata secular titulada Töret ihr Pauken erschallet Trompeten en 1733, donde los timbales aparecen en primer plano. Pero en el caso de los platillos, el primer registro que se tiene de una obra donde se le dio una parte orquestal a los platillos fue la ópera Esther, en 1680, del compositor alemán Adam Nikolaus Strauss, compositor casi desconocido para muchos, y la mayoría de su obra también se desconoce. En 1683, el Imperio Otomano, teniendo la ocupación del Reino de Hungría desde 1541, decidió avanzar hacia Viena. De esta manera se produjo el Sitio de Viena, el cual resultó en un completo fracaso, ya que las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico se aliaron con las fuerzas de Lorena y el Reino de Francia, formando así una Santa Liga. Luego de expulsar a los turcos otomanos de los territorios del Imperio Germánico, varias batallas menores se fueron sucediendo, y tras la iniciativa del emperador germánico y rey húngaro Leopoldo I de Habsburgo, los ejércitos de la Santa Liga avanzaron hacia Budapest, capital del Reino de Hungría, ocupada por los otomanos. Por este motivo, muchos nobles europeos se pusieron al servicio del emperador Leopoldo I, entre ellos el príncipe Eugenio de Saboya. Tras un largo asedio, se consiguió la liberación de Hungría en 1686 y expulsar a los turcos otomanos del reino europeo, que pasó a control germánico. Los turcos habían sido derrotados, pero dejaron grandes cosas de su cultura en Europa, y por consecuente también para nosotros aquí en el continente americano. Los elementos que estos instrumentos de percusión, y en particular los platillos, tienen son casi infinitos. Un percusionista debe darse cuenta de la gama de efectos, colores, matices y sensaciones que se pueden dar a una obra o pieza musical. Estar consciente de dónde viene su instrumento, saber lo que tocamos, nos lleva a ser de buenos percusionistas a verdaderos músicos. Lo mismo pasa con toda la variedad de baquetas, baquetones, batidores, arcos, dedos, manos, si los tocamos en la campana, en el cuerpo o en el borde. Es un mundo de posibilidades. En fin, la gran variedad de instrumentos que podemos encontrar en la orquesta sinfónica moderna y banda sinfónica es hoy la última etapa de la evolución de la experimentación. Experiencias que, en formaciones tan curiosas como asombrosamente ricas, se han realizado en todas partes del mundo. Su origen se puede demostrar cómo llegan de un pueblo a otro, cómo se modifican y cómo los nuevos pueblos los adaptan a sus creencias y necesidades. Los instrumentos de percusión son de uso universal, de un origen orgánico. Como parte de nuestro cuerpo mismo, excita nuestro instinto como ningún otro instrumento. Instrumentos que la tierra nos dio, la combinación de la naturaleza y la creación humana. Hablar del origen de los mismos, en este caso de los platillos, es difícil. Saber la exactitud de su origen o una verdad absoluta al respecto sería erróneo e incluso polémico. Que si son turcos, que si son chinos. En este video he tratado de dar un pequeño, muy pequeño panorama en un contexto muy delimitado de cómo llegaron los platillos a Europa. Decir quién, cómo y cuándo llegaron es difícil, si no es que imposible, pero la importancia de la familia Siljan ha sido muy grande, no solo por su fama sino por su calidad. Podría ser un dato curioso, pero el compositor alemán Richard Wagner y el compositor francés Hector Berlioz especificaban en sus obras que se utilizaran platillos hechos por los manufactureros Siljan. Suena una locura, se pensaría que eso solo pasa ahora en estos tiempos, con el que los patrocinios y nuestra cultura regida por el marketing y el consumismo. Pero esto solo es un reflejo de la calidad y de cómo al entrar a Europa fueron universalmente conocidos y reconocidos. En conclusión, los platillos, joyas artesanales salidas de los fuegos más ardientes del centro de la tierra, hechos para brillar y llevar a la música a otro plano. Utiliza la caja de comentarios para comentar y debatir.
Podrás encontrar todas las fuentes documentales de este video en la descripción del mismo. Y si te gustó este video, da un pulgar arriba y suscríbete a mi canal.